Hola a todos, vamos directo al grano. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las transformaciones más fascinantes y la verdad más oscuras de la historia antigua. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desarmar, pieza por pieza, cómo la civilización tolteca, que alguna vez fue súper pacífica y próspera en la increíble metrópoli de Tula, terminó diseñando literalmente su propia destrucción. Es una historia que parece de película, pero ocurrió de verdad. Para entender bien cómo se vino todo abajo, vamos a seguir una ruta muy clara. Arrancamos con el golpe de estado inicial, pasamos a la geopolítica del miedo, analizamos cómo se fracturó su sociedad y cómo el terror secuestró a toda su cultura, para finalmente llegar a ese colapso inevitable. Así que acompáñenme a rastrear este descenso al abismo. Bueno, empecemos con la primera parte de nuestra historia, el golpe de estado. El paso brutal de reyes sabios a una tiranía militar. A ver, para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que ver el antes y el después. Durante la era de Quetzalcóatl, imagínense un lugar dorado, un gobierno teocrático, súper pacífico, liderado por un rey sacerdote sabio que se enfocaba en la justicia y en hacer avanzar las ciencias. Era una época de luz. Pero resulta que todo esto se rompe de un día para otro. En la era de Tezcatlipoca no hubo una transición democrática ni nada parecido. Fue un golpe de estado militar fulminante. Las castas guerreras se aliaron con los adoradores de Tezcatlipoca y montaron un régimen expansionista donde el sometimiento y el terror pasaron a ser literalmente las reglas del juego. Y claro, este cambio tan radical, puertas adentro, tuvo un impacto inmediato hacia afuera. Vamos a la sección 2, la geopolítica del miedo, gobernar mediante el sometimiento. El giro en la gran metrópoli fue absoluto. Básicamente, la guerra se convirtió en el negocio principal, en la actividad número 1 del Estado. El gobierno tolteca dejó de basarse en el respeto mutuo con sus vecinos y empezó a funcionar como una verdadera máquina de generar terror. Obligaban a los pueblos de los alrededores a pagar tributos totalmente exorbitantes, básicamente teniéndolos de rehenes bajo la amenaza de destruirlos si no cumplían. La captura de prisioneros, de repente, se volvió la moneda de cambio de este nuevo régimen. Como era de esperarse, toda esta violencia externa terminó pudriendo la convivencia interna. Esto nos lleva al punto 3, una sociedad dividida. La arquitectura de la desigualdad. Esa comunidad colaborativa que existía antes fue aplastada por una jerarquía piramidal súper opresiva. Piensen en esto como una escalera donde nadie quiere estar abajo. En la cima, los intocables, generales y sacerdotes sacrificadores que acaparaban toda la riqueza. Un escalón más abajo, los artesanos y campesinos, que eran mentes brillantes y trabajadores incansables, pero que quedaron reducidos a una fuerza laboral explotada solo para bancar los lujos de los militares. Y en el fondo de todo, los esclavos, prisioneros de guerra cuyo único destino era trabajar hasta el cansancio y eventualmente terminar en un altar de sacrificios. El costo psicológico de vivir así fue inmenso. Antes, ser habitante de la gran metrópoli de Tula era un orgullo, un honor tremendo. Pero bajo este régimen se transformó en una paranoia constante. Todos vivían aterrorizados de caer en desgracia con la casta militar. El miedo se metió en cada rincón, en cada familia. Y la realidad es que cuando el miedo reemplaza la confianza, el tejido social de cualquier civilización empieza a pudrirse desde adentro. Todo este ambiente de paranoia nos lleva a la evidencia física que nos quedó de esta época. Sección 4. El talento del terror. La cultura secuestrada por la ideología de la sangre. Y aquí es donde las ruinas nos cuentan una verdadera historia de terror. Hablemos del Tzompantili. Estamos hablando de plataformas de piedra calculadas milimétricamente, diseñadas por ingenieros brillantes. ¿Pero su propósito? Su propósito es escalofriante. Estaban hechas exclusivamente para exhibir cientos de cráneos humanos. Es fundamental entender algo aquí. Los toltecas no olvidaron cómo construir cosas increíbles. Su talento seguía intacto, pero fue secuestrado. Los grandes constructores dejaron de diseñar escuelas o templos hermosos y se pusieron a fabricar monumentos masivos para celebrar la muerte. Imagínense caminar por su ciudad y encontrarse todos los días con el Coatepantli. Eran unos muros monumentales, tallados con una destreza que asombra, pero que mostraban literalmente serpientes gigantes devorando cuerpos humanos. Piensen en el impacto de eso.
El diseño urbano mismo estaba pensado para recordarle a la gente el poder letal de sus gobernantes. El objetivo de este arte no era embellecer, era mantener a la población en un estado de intimidación perpetua. Esta propaganda política estaba en todos lados. Seguro han visto o escuchado sobre los famosos atlantes, estas esculturas monumentales de piedra. Bueno, fíjense que no tienen rostros serenos ni amables. Tienen una geometría fría, súper rígida y militar, pensada específicamente para hacer que cualquier persona que los mirara se sintiera minúscula. La cosa llegó a tal punto que incluso los alfareros más exclusivos, que hacían una cerámica espectacular, fueron forzados a decorar los platos y vasijas de uso diario con rostros de dioses de la guerra y del inframundo. No había escapatoria visual. Pero quizá lo más perturbador de todo este régimen sea la oscura ironía de cómo corrompieron la ciencia. Miren esto. La astronomía, que siempre se había estudiado para entender las estrellas y los ciclos del universo, de repente se usaba para calcular las mejores fechas para hacer matanzas. El calendario tolteca, que era famosísimo por su precisión y servía para guiar las cosechas de los agricultores, terminó convertido en una agenda militar para iniciar guerras. Las mentes más brillantes de todo el continente terminaron convertidas en un simple engranaje de una maquinaria de destrucción masiva. Sostener todo este peso a base de miedo y violencia tiene un límite. Y eso nos lleva a nuestra última sección, el colapso inevitable, una sociedad consumida por el fuego. Al final todo se resume en una ecuación histórica que nunca falla. Si combinas una tiranía militar con una sociedad oprimida hasta el límite de sus fuerzas y le sumas una cultura dedicada enteramente a infundir terror, el resultado ineludible es la destrucción total. El tejido social de Tula se rompió sin arreglo posible. La confianza y la colaboración, que son básicamente el cemento de cualquier ciudad exitosa, desaparecieron por completo. Lo que de verdad te vuela la cabeza es la velocidad a la que se desmoronó todo. Fue un efecto dominó rapidísimo. Fíjense, en el año 1147, el pueblo, harto de todo, finalmente estalla en rebelión. Al año siguiente, en 1148, los pueblos vecinos que vivían amenazados se levantan en masa contra las extorsiones. Un año después, 1149, la mismísima élite se fractura y las facciones militares empiezan a matarse entre sí para ver quién se queda con las sobras del poder. Así que, para cuando llegaron los invasores del norte en 1150, entraron a una ciudad que sinceramente ya estaba podrida por dentro. Un enorme incendio terminó consumiendo lo poco que quedaba de esta superpotencia, y todo esto nos deja con una reflexión súper profunda para llevarnos a casa. Cuando la brillante inteligencia, el arte y la capacidad creadora de toda una sociedad se usan única y exclusivamente para institucionalizar el miedo y destruir a otros, ¿ese colapso debemos verlo como una gran tragedia histórica o es simplemente una inevitabilidad matemática? La historia de Tula nos demuestra, sin dejar lugar a dudas, que ninguna civilización puede aguantar su propio peso cuando basa su éxito en aterrorizar a su propia gente. Ha sido un recorrido intenso, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis histórico. Nos vemos en nuestra próxima explicación para seguir desentrañando los misterios de nuestro pasado. ¡Hasta la próxima!